Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy estoy realizando este video para la materia de persistencia de datos transaccionales para un trabajo del Politécnico Gran Colombiano. En este caso, se debía realizar pues, la implementación de un socket servidor y un socket cliente que permitan como tal pues acceder a una base de datos y poderla modificar. En este caso, entonces, se tendría que hacer o se tiene que hacer a través de los procesos transaccionales, a través de un proceso transaccional. Como tal, pues se refiere a la ejecución de una serie de operaciones o tareas que deben cumplir ciertas propiedades para garantizar la integridad y consistencia de los datos en un sistema. Em, Tenemos unas propiedades, las cuales son las propiedades ACID, que es, digamos que la transacción en este caso debe ser todo o nada, y si alguna operación dentro de la transacción falla, toda la transacción debe revertirse, dejando la base de datos en su estado original. Esta es la primera propiedad, que es la atomicidad. Encontramos también la consistencia, que se refiere a que una transacción debe llevar a la base de datos de un estado consistente a otro estado consistente, respetando todas las reglas definidas, como las restricciones de integridad. El aislamiento también es otra propiedad así, y es que las transacciones concurrentes deben ejecutarse como si fueran secuenciales. Es decir, los cambios realizados en una transacción no deben ser visibles a otras transacciones hasta que la transacción se complete. Y por último, la durabilidad. Una vez que una transacción sea completada y sea confirmado, los cambios realizados deben ser permanentes, incluso en los fallos del sistema. Esto lo conocemos comúnmente como un commit, que nos hace como tal, pues, que la transacción, perdón, sea exitosa. Entonces, digamos que para este caso, se pueden evidenciar en la pantalla, tenemos un código servidor. En este caso, el servidor pues, es el responsable de escuchar las conexiones entrantes de los clientes, aceptar estas conexiones y manejar las solicitudes que los clientes envían. En este caso, el servidor también se conecta a la base de datos. Y en este caso la tenemos en Oracle como tal para realizar las operaciones que en este caso puede ser crear, leer, actualizar y eliminar. Si ustedes ven acá, pues tenemos todo el código correspondiente. En esta parte estamos estableciendo la conexión con la base de datos. Debemos tener en cuenta que acá tenemos que colocar nuestro usuario y contraseña que tenemos en este caso para la base de datos. Yo la tengo acá y acá también al ubicarnos sobre ella, se pueden evidenciar, también nos aparece el usuario poli003 localhost y los demás datos correspondientes. Son los que debemos colocar acá, en este caso pues para que nuestra base de datos se conecte y podamos ingresar a ella. Acá también pues como tal debemos para que nos inserte digamos las operaciones que requerimos. También un mensaje de error por si la operación es inválida, por si no la podemos realizar y así sucesivamente. Debemos acá entonces colocar en nuestra base de datos, como ya tenemos una tabla, entonces podemos insertar el empleado, el ID, el nombre y los valores. Tenemos como tal, en este caso, el ID 1 y el nombre de Juan, que son los que van a ingresar a nuestra base de datos. También digamos que tenemos las demás tablas, entonces debemos que darle propiedades para que a cada una de ellas esta pueda ejecutar e insertar los datos. También debemos dar permisos para que el cliente pueda borrar o el usuario pueda borrar los datos en caso de ser necesario. También tenemos acá con el código del cliente. Entonces, en este caso, el código del cliente es donde nos vamos a conectar a nuestra localhost, donde tenemos alojada, ubicada nuestra base de datos, el puerto y tenemos acá, si ven las opciones de insert, select, update, delete y edit. Este caso es como tal para insertar, seleccionar, actualizar, eliminar y salir de la base de datos. También tenemos acá pues nuestras opciones para que las bases como tal pues de datos sean actualizadas dependiendo de lo que nosotros en este caso pues necesitemos o solicitemos hacer. Debemos tener muy en cuenta en este caso pues los permisos que se le dan de acuerdo pues a lo que nosotros necesitamos y esto con el fin de evitar inconvenientes. En este caso entonces acá pues tenemos un puerto que es el puerto 5000. Nosotros debemos validar ya que este es el puerto en el cual pues se escuchan las conexiones y se validan las conexiones. Entonces, digamos que acá dentro del código del servidor
tenemos unas clases que en este caso es la clase server treat. Esta clase nos va a permitir cómo manejar la conexión con el cliente, realizar las operaciones solicitadas y es la que se conecta en este caso a la base de datos. Por eso acá ella nos establece las conexiones de datos y es la que lee y como tal actualiza las solicitudes. También contamos con la clase Socket Server, que es la que escucha pues, las conexiones en el puerto que nosotros deseamos utilizar. Y cuando un cliente se conecte y acepta la conexión, se crea un nuevo hilo. Entonces, esto es como tal pues para manejar la solicitud del cliente. Entonces, este es como tal el código del servidor, que lo debemos que tener muy presente, ya que es el que nos va a permitir como tal pues escuchar las conexiones entrantes, como le indiqué anteriormente. Ya en cuanto al código del cliente, digamos que también es demasiado importante porque es el que nos va a permitir pues conectar al puerto, que en este caso pues como tenemos el 5000, si es el que vamos a utilizar y para eso pues tenemos esta clase que acá nos va a permitir pues seleccionar el puerto en el cual deseamos y nuestro localhost, ¿listo? Entonces, el cliente es el que envía pues, las solicitudes al servidor para realizar las operaciones. En este caso, como les indiqué hace un momento, que son las de insertar, seleccionar, actualizar, eliminar y la de salir. Y también pues nos va a imprimir las respuestas del servidor. En este caso, entonces, digamos que el sistema funciona de la manera como tal, pues que se tiene que iniciar el servidor. Entonces, este se tiene que ejecutar y esperar las conexiones en el puerto. También cuando un cliente se conecta, se crea un nuevo hilo para una nueva conexión. Luego el cliente pues se conecta al servidor y envía solicitudes, por ejemplo, insertar, seleccionar. Y el servidor pues le recibe esta solicitud y realiza la operación correspondiente en la base de datos Oracle. El servidor envía la respuesta al cliente indicando que la operación se ha realizado, en este caso si fue pues exitosa o fallida. La comunicación entre el cliente y el servidor se realiza pues a través de los sockets. El cliente envía los comandos y el servidor responde con el estado de la operación. Debemos que tener en cuenta que debemos tener el controlador JDBC de Oracle. Este pues nos va a permitir para que el cliente como para el servidor, al compilar y ejecutar los programas, eh, funcionen de manera correcta, ¿listo? Entonces, por ende, debemos que este esté alojado donde lo vamos a utilizar y todo eso. Si no, lo contrario, pues no nos va a funcionar. Ya para finalizar, pues como conclusión, decir que la combinación de sockets para la comunicación y la gestión transaccional en base de datos Oracle muestra una implementación efectiva y robusta para sistemas distribuidos. Este enfoque no solo garantiza la integridad y consistencia de los datos, sino que también proporciona una estructura flexible y escalable que puede adaptarse a las necesidades cambiantes del negocio. No siendo más,